Estudiantes, bienvenidos una vez más a una sesión de educación ambiental. Hoy tenemos un tema importante que tratar acerca del control y la prevención de la contaminación. Siguiendo con los temas anteriores, es importante que nosotros veamos de qué manera podemos nosotros evitar la contaminación y controlar la que ya por sí generamos, ¿no? Así es que brevemente vamos a tratar este tema muy importante. Vamos a hablar acerca de un término o una terminología que es común hacia nosotros y lo que denominamos basura, ¿no? ¿Qué es la basura cero? Vamos a hablar un tema que está entrando en boga frente a lo que es el cuidado del medio ambiente. Se habla como parte de prevención de la contaminación y del control de la contaminación acerca de lo que es la basura cero. Bien, en una página de Harpidesa, ¿no?, encontramos una información importante sobre un proyecto que nos manifiestan, ¿no?, que si bien es cierto, todos podemos observar los grandes avances que hemos tenido como humanidad con la tecnología, ¿no?, pero lamentablemente no hemos pensado en las consecuencias y esas consecuencias son las que actualmente nosotros ya estamos sufriendo, como los cambios climáticos, como la contaminación misma, los que va a acarrear enfermedades de diversas índole, la generación de extremos en cuanto a la utilización de los recursos, ¿no? Entonces, eso ha generado el consumismo y obviamente pues gran cantidad de residuos que nosotros denominamos basura y que, bueno, obviamente nos manifiestan que la basura no es un perjuicio que tenemos que sufrir sin remedio, sino que la basura es consecuencia de una gestión de materiales mal diseñada, ¿no? Ahora, hay un gran reto tanto para las empresas, ¿no?, para los profesionales, para todos nosotros que vivimos en este hermoso planeta, que es el de diseñar productos de manera que podamos reutilizarlos, reciclarlos y que se dejen dos opciones para esos productos que no cumplan dicha condición. Primero, rediseñar los productos si es que estos no pueden ser reutilizados o reciclados, y segundo, eliminar estos productos del sistema. Es un poco complicado, ¿verdad? Sobre todo en este ámbito del consumismo, donde realmente no existe, ¿no?, parte de conciencia en los seres humanos, donde nuestro egoísmo está muy ceñido en nosotros y solamente pensamos en nuestro bienestar y no en el futuro. Así es que ese es un gran reto realmente, porque parte del consumismo es diseñar, elaborar productos que sean descartables, ¿no? Estamos en la era del descartable, lamentablemente, en los países subdesarrollados. Ya en países desarrollados en Europa, que han avanzado, que han visto ya este tema de lo que es educación ambiental desde hace años atrás, tienen otro enfoque. Realmente las empresas, la gente misma, sus estilos de vida son totalmente diferentes. Entonces, miren, cuando hablamos de basura cero, hablamos de basura cero como objetivo que realmente pretende que los materiales que nosotros usamos diariamente no se pierdan pues inútilmente, ¿no?, ni se conviertan en elementos contaminantes, sino que los podamos volver a utilizar, los podamos volver a usar, ¿no?, de tal manera que no tengamos esos residuos. ¿Cuál es el problema de los residuos? Todos generamos residuos, ¿no? Producto incluso en este momento de tu respiración, tus alimentos están produciendo residuos como el dióxido de carbono, que lo estamos eliminando, ¿no? Ya cuando vamos a los servicios estamos eliminando residuos metabólicos, producto de nuestra digestión. Y bueno, y eso definitivamente no se desaparece, va a llegar a algún lugar, ¿no? Entonces, desde nuestras actividades diarias de vida, desde lo que nosotros trabajamos, desde que nos levantamos, generamos pues residuos, ¿no?, todo lo que utilizamos. Así es que el problema de los residuos pues tiene obviamente su origen en el modelo de gestión que se ha impuesto en el mundo. Como decíamos, ese modelo de gestión es el facilismo, el consumismo, obtengo las cosas
y si no me sirven las descarto, ¿no? Y generan residuos descartables que si no hago una gestión de estos residuos, pues se convierten en basura. Entonces, actualmente nosotros generamos grandes cantidades de residuos que ya mezclados no son útiles y obviamente son convertidos en basura y está bajo un sistema lineal, ¿no? Es decir, yo cojo del árbol saco madera para elaborar muebles, saco papel, uso la madera, uso el papel, ya no me sirve y lo desecho, ¿no? Y eso va nuevamente a un sistema de basura donde de repente la persona lo puede incinerar y decir, no, ya con eso evito que haya residuos. Mentira, porque igual el dióxido de carbono, los metales que eliminas al medio ambiente igual siguen contaminando esos residuos, ¿no? Entonces seguimos generando ese desequilibrio, entonces bajo este sistema lineal. Y lo que se pretende en realidad es tener un sistema circular donde hemos hablado ya en sesiones anteriores, a través pues de nuestras acciones podamos reciclar muchos de los materiales, reducir la cantidad de materiales que usamos. Ahora, es también dable que muchas veces nuestros residuos se dan por el tema de costos, ¿no? A veces los costos de limpieza exceden a los costos perjudiciales de la contaminación. Entonces, mucha gente, por ejemplo, ¿no? Prefiere usar de repente las famosas toallas de manos descartables antes que una toalla normal que se solían usar de tela, que las lavábamos y las secábamos. ¿Y por qué? Porque de repente me sale más barato tener este tipo de toallas descartables o los platos descartables que en el fondo van a generar pues más residuos, ¿no? Ahora, el manejo de los efectos perniciosos externos también de la contaminación puede costar más que la reducción de la contaminación en cuanto hablamos a la industrialización. Entonces, por ejemplo, cuando la empresa contamina, ¿no? Los efectos externos cuestan más, obviamente, que cuando se reduce la contaminación. No, nada más que todavía nos falta generar cultura, nos falta aplicar políticas medioambientales, gestión medioambiental en las empresas, por falta de, obviamente, capacidades dentro del campo ambiental. También podemos hablar de la intolerancia de repente de los empresarios, ¿no? Frente al medio ambiente, la falta de actitud positiva, ¿no? De generar un cambio. Entonces, hablando ya nosotros básicamente de la empresa y el medio ambiente, tanto la empresa privada, ¿no? Como empresas como hogares también que vienen a ser pequeñas empresas. Tenemos que ver que nosotros en nuestro medio, ¿no? La empresa, pues somos vistos como consumidores de recursos naturales y generadores de desechos y de contaminación, ¿no? Esa es la empresa, porque usa materia prima, porque genera residuos, muchos de esos residuos son contaminantes. Entonces, hay una gran responsabilidad, ¿no? Pero frente a ello también actualmente vivimos bajo crecientes presiones medioambientales, bajo la presión legislativa, ¿no? La presión competitiva del mercado. Hay empresas grandes ya que aplican gestión medioambiental, generan parte de una imagen diferente, ¿no? Presión social, también los grupos ecologistas que siempre están en defensa del medio ambiente, la sociedad misma, ¿no? Que ya poco a poco toma conciencia en parte de que tenemos que cuidar el medio ambiente, y obviamente también las presiones financieras por otro lado, ¿no? Que dentro del mercado competitivo están buscando constantemente las personas generar más recursos, ¿no? Generar más ventas y es un ciclo que va en contra del uso racional de los recursos muchas veces. Entonces necesitamos realmente para enfrentar la contaminación, para evitarla, para controlarla, necesitamos de educación, una educación para la sostenibilidad.
que entendemos por el término sostenible, ¿no? Hablamos básicamente de un consumo responsable, ¿no? Tenemos que educarnos nosotros, educar a nuestros hijos, para que podamos lograr un consumo responsable, porque es muy difícil, ¿eh? Eso básicamente presidido por las 3 R's, ¿no? De reciclar, reducir y reusar. Desde nuestra alimentación al transporte, pasando por la limpieza, la calefacción, la iluminación, nos dicen pues los científicos que hicieron un largo estudio sobre lo que es ecología sostenible, ¿no? Ahora, desde que nosotros empezamos el día, tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Tanto de cómo yo me alimento, de generar la menor cantidad de residuos, de alimentarme más saludablemente, más naturalmente, y por el transporte también, ¿no? Tratar de evitar el transporte, porque al usar transporte, de repente personal, ¿no? Vamos a generar más contaminación, más ruido, etcétera, en el medio ambiente. Y obviamente la limpieza también, buscar productos cada vez más naturales. Y eso podemos usar también cuando participamos en un comercio justo. ¿Qué implica? Implica producir y comprar productos con garantía que han sido obtenidos con procedimientos sostenibles, respetuosos con el medio ambiente. Ahora está muy en boga eso, ¿no? Menos mal que ya están entrando los famosos alimentos orgánicos, marcas que tras su sello de publicidad están el cuidado del medio ambiente, ¿no? Porque se basan en estas normas que hablábamos la clase anterior. Pero también ese principio de responsabilidad debe aplicarse a la práctica también del turismo y de las actividades financieras. Todos estamos involucrados, no hay entidad que se puede escapar a la responsabilidad de la sostenibilidad que debemos aprender a tener. Ahora, requieren pues obviamente acciones educativas, ¿no? Que transformen nuestras concepciones, que es lo más difícil, nuestros hábitos, nuestras perspectivas, que nos orienten a acciones fundamentadas, ¿no? Para que avancemos, ¿no? Hacia una sociedad sostenible. Desde la adquisición de pautas de consumo responsable, nos dice el autor Matar, ¿no? Entonces, el consumo que nosotros desarrollemos, la forma como consumimos, del momento en que nosotros hacemos esta adquisición de consumo responsable, vamos a estar generando nuevos hábitos, ¿no? Y eso los vamos a transmitir a nuestros hijos, como ya se está dando pues, en otros países, ¿no? que son países sostenibles. Lamentablemente nosotros somos un país que todavía está en pleno desarrollo de crecimiento económico y con ello, con la insostenibilidad frente al medio ambiente. Tenemos que lograr un consumo responsable, ¿no? Decíamos, pero también es importante que ustedes necesariamente nos enfoquemos a la creación de empresas sostenibles en el Perú. Las empresas sostenibles se pueden dar, ¿no? Es decir, puede existir la empresa que genere el desarrollo y el empleo para las personas, pero estas empresas deben obviamente enfrentar ciertos obstáculos para las actividades, ¿no? Y dentro de ellas, por ejemplo, la falta de competencias de gestión. No existen competencias de gestión a nivel organizativo dentro de las empresas nuestras, ¿no? De repente las empresas grandes ya se puede tener un ingeniero ambiental, hay una área encargada de gestión ambiental para la empresa, pero hablemos de las pequeñas y microempresas, pues no tienen, ¿no? La empresa está creciendo y a ellos lo único que les interesa pues es meterse a competir en el mercado y mantenerse en el mercado, y esa competencia dentro del mercado hace que no repare en el daño ambiental que hace, ¿no? También se tienen que enfrentar a información, conocimiento de los mercados y finanzas limitadas. En realidad, pues el área financiera, ¿no? Solamente les piden números, indicadores de ganancia, pero no hay indicadores verdes, ¿no? Y eso es un tema que también se tiene que trabajar en conjunto dentro de las políticas.
La falta de sensibilización sobre el valor de los servicios de apoyo a las empresas, ¿no? En realidad no existe esa sensibilización acerca de este valor que se le da a la sostenibilidad, ¿no? Otra cosa también hemos manifestado en la clase anterior, el uso de tecnologías obsoletas, ¿no? Que siguen consumiendo más energía, siguen de repente generando más residuos. Y falta de prácticas responsables en el lugar de trabajo que produce un bajo nivel de productividad, ¿no? Hay mucho que hacer en cuestión de lo que es la sostenibilidad en las empresas, pero, por ejemplo, podemos decir que actualmente, ¿no?, la mayoría de los estudios identifican como principales obstáculos para el desarrollo de las empresas sostenibles, primero, falta de acceso a la financiación, la infraestructura insuficiente, la inestabilidad política, la norma jurídica y administrativa y la disponibilidad de trabajadores calificados. No tenemos trabajadores calificados que piensen en el medio ambiente, que trabajen desde una óptica responsable. Solamente trabajan por el tema de tener de repente un sueldo y ya, no piensan en el medio ambiente. La mayoría no pensamos en el medio ambiente. Si tú estás pensando ahora en el medio ambiente es porque estás escuchando estos temas, estás viendo un poco de realidad, ¿no? Pero si nosotros nos alejamos de esos temas, obviamente cogemos los hábitos que nos rodean y nos olvidamos de que tenemos un planeta con muchos problemas y del cambio climático y todo, ¿no? Nos damos cuenta cuando ya vemos las noticias que en un lugar se inundó, que en otro lugar hubo este problema de sobrecalentamiento, que hay problema acá, problema allá, pero nada más. Pero así es que, miren, estos obstáculos obviamente son graves, decíamos, más en nuestros países como el Perú, ¿no?, que es un país en desarrollo, más aún en los países pobres, ¿no? Y bueno, y las empresas también, las empresas más pequeñas son las que tienen esas dificultades para tener sostenibilidad con el medio ambiente. Entonces, este entorno pues es poco propicio, ¿no? Entonces, es una causa de la informalidad en las microempresas, las pequeñas empresas, que limita su crecimiento y su productividad, nos dice la Organización Internacional del Trabajo, que trata también de ver este tema de que podamos ver el desarrollo de las empresas, ¿no?, sostenibles, enfocarnos a ello. Entonces, es necesario que podamos abrir nosotros como profesionales, formarnos con una aptitud diferente al medio ambiente. Miren, para visualizar nada más, ¿no?, nosotros como Perú estamos dentro de las 10 ciudades de América Latina con mayor contaminación ambiental. Estamos en el segundo lugar después de Bolivia, ¿no? Imagínense, le ganamos a Río de Janeiro, ¿no? Es increíble. Porque Río de Janeiro de repente le ayudan pues la mayor cantidad de áreas verdes que tiene en las ciudades industriales, pero en cambio en Lima, que es una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, la segunda, como podemos observar en el gráfico, realmente pues las áreas verdes son demasiado limitadas, ¿no? Se ha vuelto una ciudad muy industrializada, Lima, y no cuenta realmente con un crecimiento sostenible, ¿no? A la inversa, ¿no? Los 7 países más ricos y sustentables del mundo, donde se trabaja la sostenibilidad. En primer lugar tenemos a Suecia, ¿no? Suecia es un país pues muy bonito. Si ustedes buscan en internet, es pues un paisaje sumamente verde. Ahí aplican ya desde hace años atrás, ¿no?, políticas medioambientales, de responsabilidad en las empresas, y toda la gente, ¿no?, de estos países, pues obviamente la educación es básica, su crecimiento también de tasa de natalidad es muy limitado, y están pues dentro de los países más ricos, ¿no?, tienen las personas ahí empresas, pero son sustentables, ¿no?, han desarrollado un crecimiento sustentable. La tasa y evolución del crecimiento de la población mundial, miren, es un poco preocupante, hasta el 2012, ¿no?, cómo es que ha ido creciendo, ahora estamos en 2016, esto se ha extendido más el crecimiento poblacional, y ese es otro gran problema, ¿no? Ese es otro gran problema, ¿por qué? Porque las futuras generaciones no pueden seguir aprendiendo a vivir como hemos vivido nosotros, indiferentes al medio ambiente, ¿no? Generar empresas también indiferentes al medio ambiente porque los recursos son escasos. Ya las otras generaciones no van a encontrar los recursos necesarios para desarrollar
si es que no aprendemos a tener un uso razonable, sostenible, sustentable de los recursos que nos brinda la naturaleza para poder solventar, sustentar todas las necesidades del ser humano. Entonces, todos tenemos que de una u otra manera abrir los ojos frente a ello, cambiar de actitudes, que es lo más básico y lo más difícil, porque todos podemos tener el conocimiento, podemos comprender, pero lamentablemente ir del dicho al hecho, ahí es la gran dificultad. Entonces quiero que ustedes vayan pensando y recuerden este pensamiento de Molly Bitt, que dice que la economía y el medio ambiente son lo mismo, ¿no? O sea, si tú destruyes el medio ambiente, pues estás destruyendo la economía. Así de simple, ¿no? La regla de la naturaleza, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en este lugar, ¿no? Que tenemos que cuidar, tenemos que valorar los recursos que Dios nos da, tenemos que usarlos adecuadamente. Lo único que Dios nos pide es que usemos con sabiduría los recursos que nos ha dado, y eso tenemos que seguirle pidiendo. Yo felicito y agradezco a todos los estudiantes que se están haciendo participantes dentro de los foros, las consultas, ¿no? En el curso, y dan a conocer su punto de vista, ¿no? Cuánto les ha cogido la sensibilidad el tema y que están pensando en cambiar actitudes. Yo felicito a esos alumnos que están llevando el curso como debe ser, ¿no? Bueno, los estudiantes que ponen pretexto a veces del tiempo y no ven los materiales, no leen los materiales, no se informan, pues nada, no van a cambiar de actitudes, porque primeramente tiene que haber un cambio del conocimiento, de la perspectiva, para que yo aplique y se genere un cambio de actitud, si no vamos a seguir en lo mismo. Bueno, entonces quiero agradecerles por todo lo que ustedes han venido trabajando. Ya estamos a cortos días de poder terminar la asignatura, así es que por favor les suplico a los jóvenes que se están incorporando a las clases de educación ambiental que puedan revisar los materiales, porque ya se viene el último examen y tenemos dificultades con muchos alumnos que no han ingresado a dar su evaluación, han ingresado después de tiempo y no se les puede reprogramar. Por favor, vean bien su cronograma y revisen sus materiales, pero sobre todo, no es la nota que tú te saques lo que más importa, sino es tu cambio de actitud que necesitamos para poder darle esperanza a las futuras generaciones, ¿verdad? Así es que nos vemos en la próxima clase, que Dios te bendiga.